Hola a todos, bienvenidos una vez más al proceso que venimos llevando desde el Tecnólogo en Coordinación de Escuelas de Música y el proceso de interculturalidad. Vamos a estar hablando de la comunidad étnica de los Carijona, trabajo en donde estamos haciendo el reconocimiento a las comunidades indígenas de aquí el departamento del Guaviare. Entonces a continuación mi compañera Daniela va a estar colocando en pantalla la presentación y vamos a dar inicio al proceso de aprendizaje. Bueno, muy buen día para todos. Espero que estén muy bien y vamos a empezar. Cuando hablamos de los pueblos o el pueblo Carijona más bien, decidimos colocar este título a nuestra presentación. Nacidos para la guerra. ¿Por qué nacidos para la guerra? Ustedes van a ver ahorita en lo que Jairo les comente sobre la historia, sobre todos estos procesos que fueron y llevaron a este pueblo a ser un pueblo nacido para la guerra de forma literal. Al hablar sobre el pueblo Carijona, podemos ver que ha sido mencionado de varias formas, en diferentes lugares que han estado y en diferentes épocas, ¿no? Hablamos de nombres como Carijona con K, Carijona con C, de Caripuna, de Yanacoto Umaua y de Caliojona, ¿bien? Esos son los nombres que se le han dado pues a esta etnia o grupo indígena. Bueno, hablando sobre la ubicación geográfica, cuéntanos, compañero Jairo. Sí, seguimos con la ubicación. Pues básicamente este grupo se tiene muchos antecedentes que se ubicaban especialmente en la zona de nuestro departamento vecino, el Caquetá. Pero digamos que se desplazaron pues por toda esta zona baja de nuestro país. En ese tiempo, pues recordemos que la forma de Colombia era muy diferente, ¿sí? Entonces, por eso también hay reportes de que se encontraba por los lados del Baupés, eh, desde la parte donde hoy se encuentran los Huitotos, que es en la parte alta de Colombia, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, últimamente se conoce de que se desplazaron por el río Yari, pasando al Apaporis, perdón, y así fue que poco a poco fueron llegando al municipio de Miraflores, Guaviare, a la parte nororiental de el Amazonas y a la parte sur, casi que adentrándose al país hermano o vecino del Brasil, ¿sí? Entonces, en la parte de Leticia específicamente. Cuando vamos a tocar su historia, pues nos encontramos eh, que antes de tener contacto con los españoles o con todo el tema de la conquista, eso por allá en el siglo XIII o antecitos, pues estos indígenas pues convivían con, digamos, las otras comunidades, ¿sí? Entonces habían unas relaciones interétnicas dinámicas, pero no precisamente basadas en el compartir, en el de vivamos todos juntos, sino más bien era una cosa conflictiva, ¿sí? Básicamente. Entonces, y sobre todo, por eso les mencionaba que los Huitotos, porque fue con la etnia en donde de hecho existen muchos relatos en que les vamos a estar compartiendo, donde estos, todo pasó, la pelea grande surgió como la de nuestra amada Colombia, casi que por un florero, casi que por el florero de Llorente, ¿sí? Dentro de una fiesta o para una fiesta, una situación muy, muy parecida, cuando revisen el documento se van a dar cuenta. A partir de allí, de hecho, hay unos cantos que relatan esa historia desde diferentes líneas. Mencionan a algunos de sus personajes dentro de cada una de las tribus que eran importantes, como las mujeres, como los guerreros, como los cazadores, y así sucesivamente. Eso también está dentro del documento que les vamos a compartir más adelante. Entonces, este pueblo, pues como lo dije anteriormente, pues era muy conflictivo, ¿sí? Entonces, por toda esta zona, las comunidades hermanas, pues, le huían, ¿sí? Entonces, está el relato de que esta comunidad Huitoto, en un momento, llegó a ser muy pequeña y que le estaba acorralada por esta comunidad de los Carijona, entonces hicieron una choza y alrededor colocaron muchas trampas y además un hueco. Este hueco que el payé pues
aquí entramos al tema místico, ¿sí? Pues hizo su rezo o su actividad para Un que se embrujo, por protegieran, así decirlo. podría decirse un embrujo, para protegerse un poco más. Cuando al caer la noche llegaron los Carijona, pues por supuesto a terminar de acabar con esta tribu, pues obviamente tenían que pasar el hueco para poder seguir adelante y acabar con ellos. Cuando se adentraron al hueco, pues este hueco se cerró y se los comió básicamente. Los que estaban afuera, pues al ver esto, salieron despavoridos y allí es donde inicia el recorrido de estos hacia la zona del Chiviriquete. Aquí hay una situación que pasa mucho y es que nosotros, los globalizados o los que entramos a hacer contactos con las comunidades, pues para conocer o para indagar sobre estos, pues no le prestamos atención de cómo es que verdaderamente se pronuncia o se escribe el lenguaje de ellos, ¿sí? Sabemos que hoy por hoy los lenguajes étnicos son muy nasales en su mayoría y entonces esto permite de que la forma de escribir lo que hablan pues sea muy diferente, no en el castellano que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, la palabra chiviriquete significa cerro donde se dibuja, ¿sí? Y Entonces, nosotros los civilizados, globalizados más bien, decimos chiribiquete, no esta, chiviriquete. exactamente. De hecho, este ejemplo podemos retomar en una charla que teníamos donde se tocó el tema del estadio Yaquinara, que la compañera Fenivar, exactamente, que nosotros lo pronunciamos de una manera, pero ella nos dijo cómo era que se pronunciaba y qué era lo que significaba esa palabra, ¿sí? Y En- eso mismo ocurre con el nombre, ¿no? exactamente, sí. Con el nombre. Carijona con K y Carijona con C, en ese Exactamente. aspecto. En ese aspecto también bastante importante. Bien. Entonces, seguimos. Ellos comienzan su caminata selva adentro y se encuentran pues allí con este mesón que hoy por hoy pues es considerado por la UNESCO patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces empieza todo lo que tiene que ver con la colonización y la llegada de los españoles, ¿sí? Entonces, indígenas atrapaban indígenas para venderlos, para que se los llevaran a cultivar caña en el Brasil, a cultivar miel, a cultivar caucho, sí, específicamente el caucho era pues a toda esta zona del departamento del Baupés, Guaviare, toda esta situación. Entonces, indígenas cazando indígenas para venderlos y poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, avanzando un poco, ya eso fue finalizando eh, los siglos XIX, adentrándonos al siglo XX, ¿sí? Estos pueblos llegaron a ser no solamente trabajadores, sino que también esclavos. ¿Por qué? Pues si algunos sí se daban les daban el espacio de ser trabajadores, ganar su sueldo, vivir ahí dentro de las casas caucheras, pero otros básicamente trabajaban bajo deuda, es decir, yo les doy hachas, les doy machetes, les doy espejos, les doy alimentos, pero usted me tiene que trabajar. Y pasaban, digamos, si yo les daba un hacha, yo era quien ponía cuánto tiempo tenían que trabajar para pagarme esa deuda del hacha que yo les había dado. Y es allí donde eran violentados y pasaba Se hasta un aprovechaban año, de ellos exactamente, un año, año y medio trabajándole al señor por de unas la hachas. cauchera por un simple hacha, por un simple espejo y así sucesivamente. Sí, señor, así es. Entonces Bueno, empieza pues todo el proceso del caucho, ¿sí? Donde también hubo una violencia grandísima. Eso fue tipo 1915, 1930, donde también pues seguían acabando con los indígenas, pues porque muchos se cansaban de esa situación, ¿no? Entonces, muertes, desapariciones, ventas y ventas. Entonces los hijos que atrapaban así en la selva los enviaban para un lado, los padres quedaban en otro lado y así sucesivamente iban desapareciendo. En la actualidad pues podemos decir que los Carijona pues obviamente están muy reducidos, ¿sí? Unas pocas familias pues viven muy distanciados de hecho y el cuerpo, el núcleo más grande de Carijonas que hoy por hoy queda actualmente está ubicado precisamente en Miraflores Guaviare, aquí en nuestro departamento.
Entonces, continuando, pues ya vamos a hablar precisamente de ese detalle que es la población. Cuando nos referimos a la población, leíamos que los carijonas tenían y eran una etnia grande, tenían muchas personas que hacían parte pues, de sus familias y demás en aquellas épocas. Pero debido a toda esta cuestión del conflicto, de la guerra en la que vivieron, pues eso trajo sus consecuencias en su población. Hablamos de ahorita, en estos momentos, que se estima que hay 425 personas, individuos, de los cuales hacen parte de esta etnia, que si nos ponemos a analizar, son muy pocas personas comparadas con la cantidad de personas que se tenían en estas etnias en los años anteriores. Podemos ver que, y decir que se encuentran en varios departamentos, como lo veíamos al comienzo, que son pues el Guaviare, la Amazonía, el Valle y demás. Están dispersos por toda Colombia y por inclusive en nuestros países vecinos también, pero como decía el compañero, podemos decir que la mayor cantidad de este pueblo indígena se encuentra en Miraflores, aquí en nuestro departamento del Guaviare, que tiene un total de 128 indígenas. Después de Miraflores le sigue Leticia, que tiene 120 indígenas, y después de esto viene hablando sobre los carijonas durante Colombia, o en Colombia más bien, y se refiere a 191 hombres y 234 mujeres. Se estima que también se encuentra región y población más bien carijona en diferentes regiones del país, pero esto se debe a que los pueblos han tenido que estar en constante movilidad, pues debido a los problemas que se generan en nuestro departamento de desplazamiento y conflicto armado que ustedes ya deben tener muy, muy claro. Bueno, eso es basándonos en la población. Podemos decir que son realmente escasos y pequeños, es un grupo muy pequeño en la actualidad. Al referirnos a la lengua, es curioso porque leyendo y estudiando, los carijona provienen y tienen historia por los lados de Santa Marta, por los lados de la costa Caribe, y es algo curioso porque pues llegar hasta el otro punto del país, al otro extremo del país, pero justamente por esto la lengua carijona pertenece a esta familia del Caribe, ¿sí? Estudiando a Sergio Meira, ¿sí? Que él se encargó también de estudiar esta lengua, mostraba datos lingüísticos en su libro, en el de los años 2004 y 2005, y decía que esta lengua carijona, la lengua carijona pertenece a la rama proto-taranoa, que es de la familia lingüística del Caribe. Entonces podemos decir que no es propia del Amazonas, sino es propia de la región del Caribe. Bueno, vamos a centrarnos un poquito más en las costumbres, la cultura, los rituales que realizan. Aquí vamos a nombrar rituales muy conocidos que ellos realizan, como varios de los pobladores indígenas de nuestra región y de esta región amazónica, de la región amazónica. Hablamos del Yurupari como uno de estos rituales, y también hablamos del Dabucurí, que es menos conocido que el Yurupari. El Dabucurí consiste en transmitir la vida o hacer que es más bien una ceremonia de intercambio, por así decirlo, de la madre naturaleza hacia los humanos, o de los humanos hacia la madre naturaleza, a diferentes objetos, pero más que todo es basándonos al sol, las estrellas, las plantas y demás. Esos son rituales que hacen parte importante de la vida natural o normal de esta etnia. Y podemos decir que también tienen una concepción religiosa, pero no solo religiosa, sino mágico-religiosa, ¿sí? Va muy entrelazada. Cuando hablamos de la estructura sociopolítica de este pueblo, podemos decir que están subyugados, por así decirlo, y que tienen un complejo sistema de organización basado en la jerarquía, ¿sí? Que en un comienzo era repartido pues en los linajes, los linajes patrilineales, pero pues debido al avance, a que se han civilizado y han sido pues el blanco ha llegado a su territorio, han cambiado, esa estructura ha cambiado y se viene modificando a través de los años de forma paulatina,
y pues ellos poco a poco empiezan a adoptar lastimosamente nuestras formas de organización, que es algo totalmente opuesto a lo que ellos están acostumbrados, porque por ejemplo en la antigüedad la autoridad más bien recaía sobre el chamán o el curaca, que le llaman así, y que él regía no solo la parte espiritual, sino también la parte política y organizacional de la etnia, donde él tomaba todas las decisiones de importancia o trascendencia. Pero pues en este momento podemos ver que ahora se eligen cabildos, por así decirlo. En el cabildo se elige pues el gobernante por un año. O sea, cambian de gobernante cada año y podemos ver que la estructura sociopolítica de este pueblo lastimosamente ha venido cambiando. Cuando hablamos de la economía de este pueblo, podemos decir que ellos basan más bien su economía en el cultivo de la yuca, pero no la yuca tradicional. Y yo sé que nosotros aquí, como habitantes de este departamento, conocemos y hemos probado, por decirlo así, esa famosa yuca amarga, ¿sí? Que cultivan no solo en Transfernia, sino también varios campesinos de la región. Podemos decir que la yuca es el principal cultivo, pero también podemos hablar de la economía de ellos, que se basa también y se complementa por la pesca, la caza y la recolección. Y también realizan artesanías. Bien, cuando hablamos del pueblo carijona, podemos decir que eh, tienen una cultura material e inmaterial, ¿sí? Y que es muy valiosa y que eso lo estudiábamos ayer con el tutor junior de la ¿qué? Se me olvidó el nombre. Ayúdame, por favor, Jairo. Lo de la etnomúsica. ¿Qué? ¿Sí era? Eso, algo así, parecido, muy bien, sí. Y podamos estudiar un poquito más de eso, compañero Jairo, sobre la cultura material e inmaterial que nos brinda o que podemos ver y tomar de esta etnia. Un punto que está pues en este tema que vamos a iniciar y en el que acabas de mencionar, que es lo de la economía, ¿sí? Hay un dato bastante importante y que para su economía hay una división sexual muy específica, ¿sí? Entonces, que obviamente el hombre carijona es el que se encarga de las labores que necesitan esfuerzo físico pues mayor, la pesca, la cacería, pues todo lo que es ese esfuerzo pues para conseguir el alimento y que entran en el estado de fuerza o que refuerzan sus fuerzas, pues mambeando. Para los que no saben qué es mambear, pues es masticar eh, las hojas de coca, ¿sí? Así es. Entonces, los hombres. Y pues las mujeres se encargan pues del trabajo de la agricultura, de estar en la chagra, también Y pues de de todo lo todo. que tiene que ver con las artesanías también. Exacto, esa reproducción social, digamos, es ese apoyo pues al esposo, la cuidad de los niños, ¿sí? La encargada básicamente de la organización de la comunidad, ¿sí? Entonces, es un dato que no podemos dejar de lado. eh, Ajá. Además de eso, entonces vámonos ahora sí con el tema de La la cultura cultura material. material e inmaterial. Y aquí es donde vamos a entrar a una situación muy mítica, por decirlo de esta manera. Entonces, el origen de los carijonas se remonta a Umeniuncu y a Kuai. ¿Sí? El primero, pues dicen que es la deidad suprema que habitaba con su esposa en el cielo, ¿sí? En una casa donde reciben a todos los espíritus de los muertos. Entonces, y que era el que había hecho pues toda la creación de los ríos y de las tierras, ¿sí? Umeninku es el que hizo toda esa, eh, el que generó toda esa situación en la tierra según los Carijona. Entonces, dicen que él no se entromete entre los asuntos del hombre, ¿sí? Porque esa es tarea de Kuwait, ¿sí? Esa tarea se la encomienda a Kuwait, que él es el héroe cultural y que tiene la relación íntima con el hombre en la tierra. Entonces,
ahí es donde las mujeres parecen que son línea de Kuwait, porque él es el que tiene el sentido de la agricultura y del cuidado del grupo social dentro de la comunidad, ¿sí? Toda esta situación la genera Kuwait, a cuidar la Ujú, naturaleza y todos esos temas. Los carijonas tienen sus creencias pues basadas en relación obviamente, como casi todas las etnias, con la tierra, con la madre naturaleza, y creen mucho en el paso de los chamanes, en el paso de los poderes poderes y dones a través de los chamanes, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, dicen que no solamente son ellos, ¿sí? Como comunidad, sino también las otras personas, ¿sí? Entonces, por eso tal vez un ejemplo podría ser de que a veces los blancos que tienen dones de sanación o alguna situación similar. Sobrenatural, pues otorgado pues por los dioses y los espíritus de la naturaleza, ¿sí? Y porque son estos dioses o estos seres los que son la autoridad frente a la comunidad, ¿sí? Eh, por ejemplo, dentro de la comunidad carijona, ellos les prohíben a sus mujeres tener contacto con unas máscaras que ellos generan, ¿sí? Tener un contacto tanto de solo mirarlos como de ahí en adelante, porque son solamente los hombres los que tienen la potestad de usarlas y utilizarlas pues para los encuentros, los bailes. Ellos sí hablan de bailes, ¿sí? Porque es más a un festejo. No sabemos, no encontré a ciencia cierta si es ahora poco que lo denominan de esa manera o desde pues, su época siempre, la época antepasada o pasada, perdón, ya lo tocaban. Entonces, hay unos instrumentos específicos, aerófonos, eh, que nombran, que son el iwo, el tutari, el akuru y el kukamayu. ujú. Estuve buscando sobre ellos y son flautas, ¿sí? Unas de bambú, otras hechas a base de huesos, así como las encontramos en otras etnias, pero solamente en relato, no habían imágenes, era muy poco la situación que se generó o encontré sobre este tema. Por ejemplo, retomando el tema del Chiribiquete, cuando comenzaron las expediciones y las excavaciones, porque existieron excavaciones, encontraron utensilios que no solamente iban desde la aparición de la colonización, los datos que están de la colonización que están hace 12.000 años, creo, sino están mucho antes de esos artefactos que encontraron en la serranía del Chiribiquete. Listo. Otra situación que podemos adicionar y es que producen el tabaco, pues la coca, que es conocido pues básicamente por todas las comunidades a nivel nacional, ¿no? Digamos que es un insumo indispensable dentro de su quehacer como comunidad, más no pues como producto ilícito, ¿no? Ya a continuación pues podemos hablar un poco del reconocimiento y la representación con la compañera Daniela. Sí. Bueno, hablando de las casas de los Carijonas, también encontramos algo muy interesante, ¿sí? Que los Carijonas edificaban sus casas de planta, ojo, eran circulares y de techo cónico, ¿sí? Pues las llamaban malocas. Y esto es algo que ya se perdió porque ellos ya no viven en malocas. Es algo que se vino perdiendo debido a el avance, entre comillas, muy, muy grandes, que en realidad no es avance, que ha tenido esta cultura. Bueno, podemos hablar de quiénes son un poquito más a fondo estos carijonas. En cuanto a cultura, también mencionamos la parte del matrimonio de los carijona y se dice que es una cultura que es, apoya el matrimonio, que es la monogamia, por así decirlo, pero que no tiene ningún problema con la poligamia de sí, bueno, no hay ningún problema con la poligamia, pero la única condición es que
el hombre tenga la capacidad de dar el sustento a sus dos mujeres de la misma forma y de forma correcta y una vida buena. O sea, no es que voy a tener dos mujeres y las voy a tener viviendo mal, no. La única forma de que se acepta la poligamia en esta etnia es que las mujeres tengan una buena manera de vivir. Bueno, hablamos un poquito sobre los desafíos de esta comunidad. Esta comunidad a lo largo de las épocas ha trabajado diferentes proyectos de la mano de diferentes organizaciones, ¿sí? Trabajando sobre la conservación del medio ambiente, trabajando la etnoeducación, por la formación de los líderes de su comunidad para saber quiénes lo representan, quiénes están al frente de esta comunidad. Y hay varias fundaciones como la Fundación Gaia, la Fundación Tropembos y la Corporación de Araraquara, ¿sí? Que son una de las que han apoyado, por decirlo así, esta comunidad. Desafíos de esta comunidad en la actualidad. Podemos hablar de la falta de alimentos. Tienen escasos, su alimentación es como forma secundaria, tienen la caza, imaginen eso, o sea que su nivel de proteína es muy poco, ¿sí? Y pues la seguridad alimentaria que manejan está en riesgo para la vida de ellos. Desafíos para esta comunidad: mejorar los ingresos por medio del trabajo, ¿sí? El manejo adecuado del presupuesto y la distribución equitativa de los recursos. Podemos ver que están en una zona que es un poco abandonada, por así decirlo, pues porque como no son muchos, no le prestan atención y generan sus inconvenientes y no hay nadie que hable por ellos, a pesar de que en lo que estudiamos la semana pasada de decretos, compes, leyes y demás, se supone que tienen que estar súper mega apoyados, pero aquí vemos como, oh, mi amada patria, no mi amada patria, los gobernantes de mi amada patria. Podemos ver también que les falta autonomía, ¿sí? De este pueblo, debido a que se han dejado, para eso sí está la autoridad, para quitar la cultura, para dañar la tradición, ¿sí? Que no es propia de esta etnia, ese es otro de sus problemas. Y también vemos como un desafío la etnoeducación para esta etnia, debido a que no tienen acercamiento profundo a los medios educativos. Y por último, yo creo que es uno de los más importantes, una de las problemáticas más importantes de esta región, y es la salubridad, la salud. Que a diario mueren porque les dan enfermedades, a ellos lastimosamente no tienen las mismas defensas que nosotros en cuanto a enfermedades que para nosotros decimos como una gripita, ¿sí? A nosotros nos da una gripa y acetaminofén, pero a ellos sí los mata la gripa. Pero hablamos de paludismo y es todo, pero en sentido contrario. Entonces los problemas de salud es otro desafío que abarca esta comunidad. Sí, compañera, tienes toda la razón. Retomando un poco y quedándonos en ya la actualidad de esta comunidad indígena aquí hoy por hoy en Miraflores, pues un poquito de su historia, ya cómo se quedaron. Pues pasa de que cuando ya el auge del caucho se estaba agotando, pero pues quedaban pues todavía sus dueños, sus reproductores, pues eh, después de las fiestas, cuando no se podía, eh, digamos, estar pendiente del caucho como tal, no porque ya lo habían sacado todo, ya lo habían producido, entonces ya se dedican era más al hogar, que era tipo diciembre, ¿sí? Por ejemplo, la fecha más especial para ellos era el 8 de diciembre, ¿sí? Para esa época era o es todavía, que desarrollan el Daucurí. Y pues de ahí en adelante el 24, el 31, el 6 de enero. Y a partir de ahí ya se iban otra vez retomando labores de todo lo que tenía que ver con el caucho. Allí en Miraflores, un señor, Gabriel Mora, pues él era el que se había quedado pues prácticamente con todo ese territorio cauchero de Miraflores. De ahí pues él falleció, se enfermó y falleció, y quedó don Marcos Mora, el cual pues lastimosamente no pudo pagar un préstamo que tenía con la caja agraria y no pudo sostener más la cauchería, ¿sí? Entonces la caja agraria le quita todos los predios al señor Marcos Mora, y esta entidad, pues de alguna otra manera algo bueno que hizo
fue que ese territorio que le quitó a este hombre, pues se lo dejó a los indígenas. Y por eso ellos pues lograron establecerse, porque cada uno pues cogió un pedacito, y aquí es la finca de don Marcos, aquí es la finca de don Natalicio, perdón, el señor Manuel, y así. Entre ellos pues se fueron acomodando pues gracias a este proceso que hizo pues la Caja Agraria en su momento. De allí pues nace, hace un periodo político, un descendiente de este señor, pues Gabriel Mora también, fue concejal, y pues de alguna otra manera ha velado por los intereses de estas comunidades que viven allí en el municipio de Miraflores, Guaviare. Listo, y espero que les haya quedado un poco más claro con respecto a esta etnia de los carijonas, de la cual aprendimos nosotros mucho, porque se da a entender y entendemos el porqué de muchas cosas que ocurren con los indígenas en nuestro departamento, y que hay etnias que ni siquiera conocíamos cuando nos referimos a hablar de donde vivimos. Entonces ese trabajo fue muy bonito por eso, porque pudimos conocer un poquito más de lo propio, de donde estamos. Sí, y pues comparto lo de la compañera y que se nos escapan muchos datos y que nos vamos a quedar cortos porque es un trabajo, como le decía al instructor, recopilar información que obtuvo tal entidad o tal personaje, tal antropólogo y así sucesivamente. Es muy difícil Sí, y es un trabajo en donde no nos podemos quedar acá como nos invitaba el instructor, de no solamente lo que quería directamente en el trabajo, sino que nosotros siguiéramos indagando pues para nuestro aprendizaje propio y que le podamos tener y que podamos tener ese tipo de herramientas para cuando comencemos a ejercer la profesión de coordinadores de música o de escuelas de música. Sí, entonces agradecimientos pues a la compañera por el trabajo en equipo y por supuesto a igualmente. a la instrucción, perdón, del instructor Junior Bejarano. Espero les haya Y a gustado. todas nuestras compañeras que nos están viendo. Sí, un saludo para todos y pues denos muchos likes. Dios los bendiga. Terminamos. Bendiciones para todos, terminamos.